Bienvenidos. Aquí comienza la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Muy buenas noches a toda la audiencia y nuestros fieles seguidores de la Hora de la Familia, unidos como familia, unidos como nación. Es un privilegio poder contar con ustedes, con todos ustedes y con sus hogares en esta una noche más en el que podemos compartir de estos temas tan trascendentales que no son temas solamente que alimentan y ayudan a formar nuestra sociedad, sino que sirven de edificación y de construcción para cada una de las familias colombianas. No olviden hacer sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Ricardo Arias Mora y en Twitter como @RicardoAriasE. Por pocos temas hay realmente en la actualidad que despierten tanto debate como el aborto. A través de los medios de comunicación se puede observar un enfrentamiento sin ningún diálogo constructivo entre dos posturas, los que están a favor de la situación legal del aborto y los que están en contra de la misma. Así que en el programa de hoy yo los quiero invitar a plantear la cuestión del aborto desde la reflexión propia, teniendo en cuenta algunos de los conocimientos que hay en torno al ser vivo alojado en el seno de la madre y también el sentido de una vida independiente de la misma madre. Es evidente que se trata de una vida humana y que debe ser respetada y protegida. Quiero recordarles que en el Salmo 139, en el versículo 13, dice y hace referencia al inicio de la vida dentro del vientre de la madre. Dice, porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Porción de la Biblia que nos demuestra que para Dios el valor de la vida no comienza en el nacimiento, sino antes de este. Pero ¿qué piensan de esto las leyes de nuestro país? Por esto el día de hoy nos vamos a hablar de un tema muy importante que es, ¿y ahora el aborto no será delito en Colombia? Para tratar este tema queremos darles a conocer los que serán nuestros invitados de lujo. Esta noche contamos con la presencia de la doctora Ilva Miriam Hoyos. Ella es ex procuradora de familia, abogada y doctora en Derecho de la Universidad Navarra. Ha realizado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana en Colombia y ha sido conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia y familia. Ha sido asesora del Pontífico Consejo de la Familia, el CELAM, la Conferencia Episcopal de Colombia. Participó como laica experta en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizado en Brasil y auditora en el primer Sínodo de la Familia en la Ciudad del Vaticano. También vamos a contar esta noche con la presencia del doctor Jesús Magaña. Él es líder de Unidos por la Vida, ingeniero, máster en Administración de Empresas, máster en Desarrollo, candidato a máster en Ética, director de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida y organizador de la Marcha Nacional por la Vida. Así que tenemos invitados, como lo dije anteriormente, de lujo, además del doctor Ricardo Arias Mora, hombre de familia en Colombia, el cual ya conocen ustedes y le damos también un caluroso saludo en esta noche. Doctor Ricardo, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, querida Génesis, saludo especial para usted, para todo el equipo de trabajo. Decirles que hoy es un programa muy especial, saludar a todos los seguidores de la red, a los miles ya de seguidores en la red que muy amablemente nos siguen con mucha fidelidad cada uno de los días. Les decía que hoy vamos a tener un programa de la más absoluta seriedad. No porque los anteriores no hubieran sido, sino, digamos, por la trascendencia que tiene un tema como el que hoy vamos a tratar. Y por eso quisimos acompañarnos de personas, de líderes indiscutidos, de hombres y de mujeres formados y formadas precisamente en la defensa de la vida. Y en ello, pues queridos amigos, yo creo que nos estamos anticipando un poco, pero creo que es saludable anticiparnos a lo que puede ocurrir alrededor de esa nueva demanda que la Corte Constitucional está en estudio sobre el tema del aborto
que para nosotros será siempre un delito, que para nosotros siempre nos va a ocasionar el más absoluto rechazo, pero quisimos, de acuerdo a la normatividad constitucional, a las leyes que nos rigen, digamos al orden interno de nuestro Estado colombiano, quisimos invitar y ellos aceptaron de inmediato, que eso lo tengo que agradecer, lo tengo que resaltar con gratitud eterna, con la doctora Ilva Miriam Hoyos y el doctor Jesús Magaña, ambos con agendas complicadísimas de muchas actuaciones y actividades en la vida y en la sociedad. Cuando oyeron y cuando oyeron y recibieron nuestra invitación, no dudaron ni un minuto en decir estaremos listos a estar en la hora de la familia. Por lo tanto, en mi caso es muy honroso y creo que ya están en el estudio la doctora Ilva Miriam Hoyos, ex procuradora general de la familia, delegada en la familia, y el doctor Jesús Magaña, también un luchador, un defensor de la vida a ultranza, organizador de 14 marchas por la vida en Colombia y para nosotros una persona también muy, muy especial. Por eso que ya los tengo aquí en el estudio y quería agradecerle muchísimo a ambos, a la doctora Ilva Miriam y al doctor Jesús Magaña, que a propósito lo único que no sabía de él era que éramos colegas, que somos ingenieros además. Y eso me ha gustado, me ha parecido una muy buena coincidencia o diosidencia, como decimos nosotros. Pero tenemos que empezar por donde se debe, por saludarlos y por agradecerles en el programa y por supuesto permitirles también, tanto a la doctora Ilva Miriam como a Jesús Magaña, pues el saludo a nuestros seguidores. Doctora Ilva Miriam, en nombre de la Hora de la Familia, bienvenida a nuestro programa. Ricardo, buenas noches. Mi saludo cordial para toda la audiencia de este programa, La Hora en la Familia. Qué importante rescatar en esta hora de ahora la familia, mucho más en medio de esta situación tan compleja que hemos vivido y que seguimos viviendo en medio de esta pandemia. Yo creo que uno de los valores que se ha rescatado de las relaciones que nos han invitado a pensar lo que somos es familia, somos seres familiares. Y creo que eso especialmente debe ser resaltado. El Estado colombiano y el Estado en general no tendrá cómo pagarle a la familia. Ha sido protectora, ha sido hospital, ha sido defensora de la vida, ha sido lo que de una u otra forma el Estado ni la sociedad han podido hacer. La familia ha sido fuente de vida y tenemos que verlo de esa manera. Claro que hay problemas en la familia, pero eso nos compromete mucho más a trabajar por ella. De acuerdo. Por eso me complace participar, Ricardo, te saludo a ti también, Jesús, en este programa, donde creo que en familia, como seres familiares, tenemos que pensar de nuevo sobre lo que somos y sobre lo que de una u otra forma se nos está invitando a construir en una sociedad que, si es defensora de los derechos humanos, debe ser defensora de la dignidad del no nacido. Mi saludo y mi disponibilidad, tú lo bien lo has dicho, pues recién nos hablamos hace unos 4 minutos, pero creo que frente a llamadas, y el hombre también es un ser llamado, los que tenemos fe sabemos que somos llamados y somos llamados desde la eternidad. Las llamadas que uno recibe también son un momento, oportunidad para hacer presencia, y por eso, a pesar de diversas actividades, no dudé en acompañarte, aunque he de reconocer que quizá no tenemos todavía la posibilidad de analizar de manera exhaustiva las demandas que han sido presentadas, pero aquí está nuestra voz, nuestra disponibilidad, nuestra presencia para hacer familia y para repensar, y para que además podamos suscitar un llamado a todos los oyentes en torno a lo que significa cimentar nuestra sociedad en la defensa del derecho a la vida.
qué bonito, querida doctora Ilva Miriam, incluso recomendarle mucho a nuestros seguidores en la red que traten de degustar mucho las palabras, las respuestas que de ellos dos ustedes van a oír durante este programa, porque se darán cuenta incluso cuánta enseñanza hay en ello. Miren lo que acaba de decir, además de muchos temas muy importantes, la dignidad del no nacido. Y esos son temas que son profundos en una sociedad. Querido Jesús Magaña, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches en nombre de la Hora de la Familia. Doctor Ricardo, muy buenas noches. Ilva Miriam, mucho gusto saludarte por este medio. Compañera de muchas batallas de hace ya muchos años. Qué gusto compartir contigo también. Pues muchísimas gracias por la invitación. Al igual que a Ilva Miriam me llamaron hace unos momentico también, pero con muchísimo gusto con el doctor Ricardo, que ha sido también un ejemplo para todos nosotros en esa verticalidad de lucha por la vida, en el aspecto político que es tan importante hoy, porque definitivamente a veces hemos abandonado este campo que es tan importante. Entonces, pues, doctor Ricardo, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por todo el trabajo que haces en este campo, que es fundamental para el bien común de todo el país, para el bien de todos y cada uno de los ciudadanos de Colombia. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Muchísimas gracias, querido Jesús. Mil gracias por esa asistencia en la noche de hoy, lo mismo de la doctora Ilva Miriam. Pero comencemos de esta manera. Dice la doctora Ilva Miriam que puede ser prematuro incluso empezar a dar opiniones, a expresar opiniones sobre lo que pueda pasar, dado que la Corte Constitucional ha aceptado aquella demanda que tiene que ver precisamente con el aborto y todas sus implicaciones que ya vamos a tratar. Pero hay un tema que quisiera preguntarle a la doctora Ilva Miriam. Cuando aquel magistrado, del cual no voy a dar el nombre, aquel magistrado recibe la demanda y la estudia, hay algo que nos ha llamado, al menos al grupo de estudio de la Hora de la Familia, algo que nos ha llamado mucho la atención. Y es que el magistrado, en uno de sus argumentos, para efectos de aceptar la demanda, dice que en ella sí logran generarle a él una duda de constitucionalidad razonable, y estoy leyendo, en relación con los cargos presentados en su demanda por la presunta vulneración de al menos 13 artículos de la Constitución a causa de la criminalización del aborto. Doctora Ilva Miriam, en nuestro sentir, esa expresión del señor magistrado, más que una duda, nosotros la tomamos casi ya como una sentencia anticipada, como un camino que ya él mismo, en sus razones, nos está diciendo. Y quisiéramos, en esa voz autorizada como la suya, conocer su opinión alrededor de esos argumentos que el señor magistrado ha presentado y de esa duda, dice él, razonable, que puede presentarse acerca de la criminalización del aborto. ¿Cuál sería su opinión? Permíteme un momento, Ricardo, hacer como un paréntesis antes de responderte. Sí, señor, claro que sí. Algunos de los oyentes pues, no son expertos en derecho y necesitamos ubicarlos y contextualizarlos. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico está basado en una constitución, que es la Constitución Política del año 1991, que reconoce como pilares fundamentales los derechos fundamentales. Dentro de esos derechos fundamentales, el artículo 11, el derecho a la vida en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte, artículo que ha sido reinterpretado en diversas oportunidades por la Corte Constitucional, incluso haciéndole decir mucho más de lo que el artículo dice. La Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación con el tema del aborto. Y lo ha hecho tanto en sede de constitucionalidad como en sede de tutela. Me explico. En sede de constitucionalidad, la Corte, ¿cuándo se pronuncia? Cuando se le presenta, como ahora, una acción pública, todo ciudadano, además nosotros tenemos, es una de las grandes novedades del derecho constitucional desde el año 1910, la posibilidad para que cualquiera, eso no existe en todos los países, para que cualquiera pueda presentar ante la Corte
una demanda porque considera que una norma es contraria a la Constitución. Nosotros seguimos un poco el tema de la pirámide kelseniana, que hay principios, tratados internacionales, Constitución, y de ahí se derivan una serie de normas que deben estar ajustadas, que deben estar conforme al texto constitucional. Esas son las demandas de constitucionalidad. Pero la Corte también se ha pronunciado en múltiples ocasiones en lo que todos conocemos como la acción de tutela, es decir, ese mecanismo a través del cual el ciudadano considera que se le han vulnerado sus derechos fundamentales y actúa ante la jurisdicción constitucional para que se le reconozca esa vulneración y se le protejan sus derechos. Entonces, tenemos decisiones de la Corte que se han ubicado en el ámbito del control de constitucionalidad y otras en el ámbito de las acciones de tutela. ¿Y por qué digo esto? Porque hacer seguimiento de la jurisprudencia de la Corte en materia de aborto no resulta fácil por la multiplicidad de pronunciamientos que se han proferido. Y podríamos decir que desde el año 1994, después en 1997 y finalmente en el 2006, la Corte Constitucional se pronunció sobre temáticas del aborto tanto en sede de tutela como en sede de constitucionalidad. Y esa es la sentencia que conocemos tanto y sobre la cual participé activamente, no solamente presentando varios memoriales, sino también la solicitud de nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional, la C-355 del año 2006. ¿Qué despenalizó? Es decir, ¿qué significa despenalizar? Despenalizar significa que el Código Penal, que es el que tipifica las actuaciones o los delitos, sigue conservando el delito del aborto, excepto en unas causales que fueron declaradas inconstitucionales, o mejor, que fueron incorporadas en el sentido de que no se considera que hay delito en tales casos. Pues bien, eso del 2006 ha venido avanzando en la Corte Constitucional. En alguno de mis escritos en relación con el tema del aborto y de la eutanasia he planteado que a partir de esas decisiones en Colombia empezamos en el ámbito de la filosofía se conoce como la pendiente resbaladiza. Es decir, que aceptada una excepción vamos hacia más, a ampliar esa pendiente, a aumentar, porque ya no es algo de carácter exceptivo, ya no quiero plantearlo en el sentido de que el delito del aborto sigue existiendo bajo unas causales sobre las cuales quizá podemos hablar un poco más en extenso, pero que como tal la conducta sigue siendo delictiva. Entonces tenemos el año 2006, los oyentes se preguntarán, pero entonces ¿por qué nuevamente ahora se demanda una norma relativa a un tipo penal sobre la cual la Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades? Antes de la sentencia del 2006, la Corte Constitucional se había pronunciado en el año 1994 y en el año 1997 en el sentido de que toda acción que implicara un aborto era considerada delito. Es decir, las causales, una de ellas, la relativa, por ejemplo, para el peligro de la salud de la madre o del concebido pero no nacido, no estaban incluidas si no eran consideradas como delito. La Corte cambió su postura, la Corte cambió su concepción. ¿Por qué? Entre otras cosas, por los magistrados, por la forma como interpretan la Constitución. Y en este sentido podríamos decir que ha habido un cambio, que no solamente es el caso colombiano, sino podríamos manifestar que eso se ha advertido en todos los países donde hay tribunales constitucionales, donde la ideología, las creencias de los magistrados cuentan mucho a la hora de valorar un tema tan conflictivo como el tema del aborto.
Entonces nosotros tenemos un pronunciamiento del año 2006, pero ha venido ampliándose porque en la decisión de la Corte del año 2006 nunca se habló del derecho fundamental al aborto. Siempre lo que se planteaba era la despenalización, pero posteriormente la Corte, asumiendo la teoría de la Constitución viviente, es decir, que la Constitución es viva, que hoy el texto del artículo 11 no dice lo que dijo en el año 1991. Y uno podría decir, bueno, en parte eso es cierto, pero tampoco para hacerlo decir lo que no dice. Sí, claro. Es decir, una cosa es que haya, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, que tengamos en cuenta los avances que se han tenido, incluso para reconocer que hay vida desde el momento de la fecundación. Pero eso no es lo que se quiere decir, no. La Constitución es viviente para ampliar los derechos respecto de las mujeres, pero para desconocer los derechos del concebido pero no nacido. Entonces, hago este preámbulo, este introito. Excelente. Para hacerles ver que la Corte Constitucional ha ido en aumento, ha ido progresando, ha ido ampliando esa sentencia hito, la C-355/2006. Yo recuerdo cuando era procuradora delegada que tuve la oportunidad de hacer los 2 primeros informes sobre el aborto, en el cual advertíamos las diversas dificultades para conocer cuántos abortos estaban realizando, incluso bajo el ámbito de la sentencia 755. Una de las observaciones que decíamos en esos informes era que hoy la sentencia 755/2006 ha dejado de ser lo que fue en su momento, porque ella misma, así como la Constitución se ha ampliado, la sentencia se ha ampliado y se le ha hecho decir lo que nunca ha dicho. Entonces, estamos en esa línea. Cuando lo expreso, la Corte ha dado unas pautas y las dio en la sentencia del año 2005, donde se declaró inhibida para pronunciarse respecto al aborto, supuestamente porque había una indebida presentación de la demanda. La demanda no estaba bien presentada. Eso era una manera formal que tiene la Corte de no pronunciarse, pero en esta oportunidad los magistrados que salvaron su voto hicieron una serie de advertencias y prácticamente de consideraciones que fueron tenidas en cuenta por Mónica Roa en la presentación de su demanda que llevó a la sentencia C-355/2006. En otras palabras, la Corte dio elementos de juicio para elaborar su demanda y después para pronunciarse. Y lo mismo podríamos decir de las sentencias que se han proferido después de la sentencia C-355/2006. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta y teniendo en cuenta el texto que tú has leído, en alguna forma hay una cierta sospecha que ya uno le plantea que el magistrado tiene una preconcepción. Así es. Que parecería, yo no me lo atrevo a decir que esa va a ser su decisión, pero que parecería que por la manera como interpreta y como lee el texto, a su juicio, de entrada, advierte presuntamente que hay vulneración de derechos fundamentales. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, la Corte puede volver a pronunciarse cuando ha habido diversos pronunciamientos? Porque con lo que nosotros llamamos los abogados, ustedes decían que son ingenieros, yo tengo que decirles que no soy ingeniera, pero soy hija de ingeniero y hermana de 2 ingenieros, o sea que algo tengo que ver con los ingenieros. Entonces, en el lenguaje jurídico hay una figura que nosotros llamamos cosa juzgada, res adjudicata, cosa adjudicada, cosa decidida. Pues bien, la Corte Constitucional ha manifestado que esa cosa juzgada, ¿qué significa? Yo ya decidí sobre ese tema. Sin embargo,
puede ser una cosa juzgada aparente. ¿En qué sentido? En que no todos los argumentos que se dieron en su momento fueron los que hoy se consideran. Por eso que les estoy comentando, del carácter evolutivo de la Constitución. De la Constitución va cambiando. En igual forma, las leyes van cambiando, las decisiones judiciales van cambiando. Entonces, la Corte dice, hay casos en los que, a pesar de que la Corte se pronunció en el 2006, en el 2010, recientemente hace... 2018. Eso no significa que la Corte no vuelva a pronunciarse, siempre y cuando advierta que hay nuevos razonamientos, que hay nuevas consideraciones, y que de una u otra forma llevan a que lo que se decidió en su momento fue válido, pero que hay nuevas razones, en este caso, nuevas razones parecen estar centradas primordialmente en la comprensión de los llamados derechos sexuales y reproductivos. Entonces, de esta forma, la Corte se arroga la competencia para manifestar, puedo pronunciarme, me imagino que tendrá que analizar, porque la Corte admitida esta acción pública e inconstitucional debe pronunciarse. ¿Por qué? Correcto. Porque el servicio de la Administración de Justicia es un servicio público, sobre el cual los magistrados no pueden decir acepto pronunciarme o no. Se pronunciará en un sentido o en otro, pero sí ya es un poco lo que tú has leído, el párrafo que has leído, Ricardo, advierte los temas sobre los cuales hay cierta resonancia de la Corte y por el magistrado que ha sido y es el ponente, uno advertiría que hay cierta afinidad ideológica con los demandantes o las demandantes, aunque eso no significa que no haya que continuar el proceso constitucional. Así es. Y incluso, apreciado Jesús Magaña, si eso es por el lado del magistrado, con esta intervención que acaba de hacer nuestra muy querida doctora Ilva Miriam Hoyos, si esto es el camino del magistrado, la organización Causa Justa es aquella que ha venido liderando esa demanda, presentando esa demanda contra la criminalización del aborto, pero ella también aduce dentro de sus razones la violación de los derechos a la salud, a la igualdad, a la libertad de profesión y a la libertad de conciencia. ¿Cuál puede ser el concepto suyo acerca de estas razones que los han llevado a ellos a presentar esta demanda? Bueno, este movimiento que se conoce como causa justa, yo diría más bien que es la causa injusta por antonomasia. Son la causa injusta porque van por la muerte del ser más inocente que requiere la mayor protección y que espera la mayor protección, y sabemos todos que el lugar más seguro en la tierra, mientras pasamos por aquí el tiempo que nos toque vivir, es el vientre de nuestra madre. Y ahí precisamente se está generando ahora el lugar más peligroso en la tierra. A ver, ¿qué es lo que hay aquí detrás? Yo quisiera también hacer un poquito una composición del lugar, como muy generosamente nos ha relatado Ilva Miriam. Así es. Lo que vimos en el 2006 fue una manipulación política y manoseando la Constitución y lo jurídico. Yo soy testigo de la lucha inmensa que realizó Ilva Miriam junto con muchos juristas, en donde lograron demostrar con hechos fehacientes que era inconstitucional el despenalizar el aborto. Yo me recuerdo que en aquella época hubo tanto una acción de tipo civil, de tipo de movilización ciudadana, como de tipo jurídico. En la parte jurídica recuerdo la cantidad de intervenciones de amicus curiae que convocó Ilva Miriam. Yo no lo mido por el número de páginas, sino ya lo mido por altura de los documentos. Medía como 2 metros la cantidad de documentos que se presentaban a la Corte. Y en la parte ciudadana hicimos una movilización de tal magnitud que se lograron intervenciones ciudadanas, más o menos 4 millones de intervenciones ciudadanas.
Uno dice 4 millones muy rápido, pero 4 millones significó llevar 2 camiones de hojas, digamos, con las intervenciones ciudadanas. Literalmente ya no cabían en la Corte Constitucional. Hubo, repito, una movilización ciudadana muy fuerte, y al final, yo me recuerdo la gran movilización por la vida que se hizo el 2 de abril, en donde se movilizó, yo creo que 1 millón de personas, tú te acordarás, Silva Miriam, el 2 de abril del 2006, en donde en Bogotá, nada más, yo creo que en el caso de Bogotá ha sido la segunda marcha más grande de la historia, quizás superada solamente por la marcha que se hizo contra las FARC en el 2008, pero esa del 2006 fue fantástica. Y sin embargo, 4 de los 9 magistrados fallaron a favor de la despenalización. ¿Cómo explicar eso? Realmente no fue una argumentación jurídica. El sustento de ese fallo, y Elba Miriam me corregirá, ella sí es abogada, yo apenas trato de ser un aprendiz aquí, le sigo siempre en la pista a Elba Miriam, pero al final el fallo en esencia decía, sí, hay vida humana, sí existe la vida humana, pero hay 2 derechos en colisión, el de la madre y el del niño o esa vida humana en gestación. Y ante esos 2 derechos me voy por el derecho de la mujer, que lo considero de mayor valor, calidad, y entonces autorizo que el derecho del de menor calidad, digámoslo así, sea violado, o sea, se elimine su vida. Entonces estamos asistiendo aquí a una resurrección de la ideología nazi en su más pura expresión. O sea, yo puedo utilizar y puedo manejar la vida porque en mis argumentaciones pues puedo hacer unas distinciones de quién es más digno y menos digno. Con esta mentalidad estamos arribando a cualquier cantidad de barbaridades. El día de mañana a la Corte se le puede ocurrir que las personas de tales características, de tal color de piel, de tal altura, de tal ideología o de cualquier cosa, pues sus derechos son limitados e inclusive puede ser absolutamente eliminados. O sea, es una situación muy grave la que vimos en el 2006. Por eso se generó todo el movimiento que tú conoces, Ricardo, y has mencionado, de estas marchas por la vida que han venido increciendo. En la última ocasión se movilizaron 70 ciudades del país, con miles de personas en la calle. Y eso es un mensaje muy poderoso, tan poderoso que hoy en día se ha generado, por ejemplo, la bancada Provida en el Congreso de la República. Y tan poderoso que en octubre de 2019, hace exactamente un año, atendiendo digamos, casi que la orden que le dio la Corte Constitucional, debido a la sentencia que emitió en octubre de 2018, diciendo que el aborto se podía ejecutar en Colombia desde el primer instante hasta un instante, o sea, desde el momento de la fecundación hasta un instante antes de nacer, dio, después de esa sentencia, la orden al Ministerio de Salud para que emitiera un reglamento que de alguna manera, digamos, le diera las claves, las pistas al sistema de salud de cómo ejecutar el aborto. Ante eso nos movilizamos como sociedad y logramos en octubre del 2018 parar el reglamento que estaba listo para ser emitido por el Ministerio de Salud. Eso yo creo que prendió las alarmas de todo este movimiento abortista y dijeron, aunque estamos haciendo aborto a diestra y siniestra, es muy débil la situación porque sigue siendo solamente una sentencia. Y entonces, en ese momento, aprovechando una demanda que había presentado, que pienso que de buena fe, una doctora, una abogada que se llamaba Natalia Bernal, tratando de bloquear o de tumbar la sentencia C-355, aprovechándose de eso, cambiaron totalmente el sentido y empezaron a decir que iban a eliminar todas las causales del aborto. ¿Eso qué quiere decir? Que el aborto iba a quedar a barra libre, o sea, disponible para efectuarse en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, o sea, a capricho. Eso estaba así en febrero del 2020, ahora en febrero hace unos meses, y sucedió el caso del bebé Juan Sebastián, el bebé de Popayán, que fue abortado aprovechándose de esa realidad de la sentencia del 2018 que decía que los bebés pueden ser abortados desde la fecundación hasta un instante antes de nacer. Se tomó prácticamente, se secuestró a la mamá
de este bebé Juan Sebastián por parte de Profamilia, y lo digo con todos sus términos porque ellos fueron los autores de este asesinato. Profamilia secuestró a la mamá de este bebé prácticamente. Hubo una pelea heroica, valiente del papá de Juan Sebastián para salvar a su niño. Se acudieron a los tribunales, hubo una sentencia cautelar, no sé si es el término exacto, el Miriam me corregirá, pero hubo una disposición. Las medidas cautelares de parte de un juez de Popayán, diciendo que no se podía efectuar el aborto hasta que no quedaran claras las condiciones, si se cumplían esas condiciones. Y Profamilia, violando esas medidas cautelares, puso en un avión a la mamá de este bebé, se la trajo prácticamente de manera clandestina a Bogotá y le practicó el aborto con casi 8 meses de gestación. Era más peligroso para la vida de la madre hacerle el aborto que permitirle nacer al bebé. Y sin embargo, mataron al bebé de la manera más agresiva y más sangrienta, que son los abortos más terribles que se pueden ejecutar. Ignorando, repito, las medidas cautelares del juez. Esto generó una gran indignación en la nación y la ciudadanía se volcó para protestar por esta circunstancia. Hicimos inmediatamente un plantón en Profamilia, creo que tú nos pudiste acompañar ahí, pero muchas personas estuvimos ahí reunidos para protestar frente a Profamilia. Después nos fuimos frente a la Corte Constitucional y fuimos haciendo que creciera de tal manera la presión que la Corte Constitucional, los 9 magistrados de la Corte, que en febrero estaban 6 magistrados a favor de despenalizar totalmente el aborto y 3 en contra, para marzo 2 cambiaron las circunstancias. Y la sentencia se emitió diciendo 6 magistrados a favor de que la cosa estaba juzgada, que no se iba a ampliar más, o sea, que no se iban a quitar las condiciones del aborto, que quedaban las cosas como estaban en febrero de 2020 y que no se iban a despenalizar, que no se iba a quitar las causales de aborto. Pues por primera vez en 14 años le ganamos a la Corte Constitucional y le echamos en casa. Hoy el movimiento Causa Injusta, con esta gran preocupación, es mi lectura, puedo estar equivocado, tratan de decir, pues vamos otra vez por lo que no logramos en febrero y vamos a amarrar las cosas. Y se presentan con una sentencia de con una demanda para el Código Penal que tiene, creo que cientos de páginas, al menos la que me han enviado es bastante larga, argumentando precisamente lo que la doctora Ilvamilla nos ha explicado también. ¿Qué es lo que veo yo aquí detrás? Este movimiento de lobby de la cultura de la muerte que nuevamente hace una apuesta dura para que Colombia quede totalmente bajo el yugo del aborto, bajo la industria del aborto. Hoy en día, desafortunadamente, se hacen abortos a diestra y siniestra y la realidad es que más del 90% de los abortos se hacen bajo la causal de salud de la madre y se invoca salud mental de la madre. Esto es, si tú tienes una pequeña angustia, una pequeña preocupación con tu embarazo, estás justificada para el aborto. O sea, tenemos aborto libre. Pero aún así estas causales limitan de alguna manera lo que está sucediendo, porque no puede el poder del Estado volcarse a la promoción, digamos, cínica del aborto. En la realidad, sabemos hoy que hay toda una política de terrorismo para todo el sistema de salud, para todos los funcionarios, médicos, enfermeras, en fin, del sistema de salud. Se les obliga a promover el aborto, bajo una serie de alambicados, argumentos, y se les dice que si no promueven el aborto van a recibir unas sanciones muy graves. La realidad es que hoy el aborto, y aquí me corregirá Ilva Miriam, pues tiene una sustentación frágil, porque no hay una ley que respalde el aborto, sino solamente sentencias de la Corte, y entonces los ministerios, esto es el Poder Ejecutivo, no puede finalmente operar porque hace falta esa ley. Lo está haciendo, pero de una manera muy irregular. Ya en el año 2012, si mal no estoy, también Ilva Miriam me corrige, el Consejo de Estado tumbó el decreto 4444 de diciembre de 2006,
que reglamentaba el aborto, precisamente porque no existía una ley, sino que fue un salto olímpico de sentencia de la Corte a una cuestión de reglamento. Entonces, ¿qué veo yo ahora? Pues lo que veo ahora es que tenemos que hacer un esfuerzo jurídico muy fuerte y muy serio. Tenemos personas como Ylva Miriam que tienen unas calidades académicas extraordinarias, pero también una presión política extraordinaria, porque desafortunadamente los magistrados de la Corte hoy funcionan no con sentido de derecho y de justicia y de leyes y de constitución, sino de acuerdo a sus ideologías y sus posiciones políticas. Voy a decir una cosa que puede sonar dura, pero estamos bajo la tiranía de 4 o 5 magistrados de la Corte que hacen lo que se les viene en gana y acomodan la Constitución y las leyes de acuerdo a lo que se les antoja. Y como ellos son el último tribunal de cierre, entonces se puede equivocar Dios, pero ellos jamás. Entonces lo que hay que hacer es apretarles un poco las tuercas y decirle, te va a costar, maestro, y te va a costar duro. Y en eso estamos. Si me permite, Ricardo, comentando algo de lo que ha dicho Jesús, haría referencia a 2 puntos. Primero. Sí, señora. Hacen mención, y lo has dicho de una manera incisiva, Jesús, de ese eslogan de causa justa, como si nosotros estuviéramos defendiendo una causa injusta. Es decir, esa terminología hace ver, y desafortunadamente tenemos que reaccionar porque nos están quitando las palabras, nos están quitando las razones para plantear que lo nuestro es inconstitucional, que lo nuestro es injusto. Incluso fíjense que ya no es un tema meramente legal. La causa injusta hace referencia a una consideración más de carácter antropológico y de ético. Aquí, cuando ellas quieren plantearse como una causa de justicia, nos hacen como aparecer a los que defendemos la postura contraria como defendiendo una causa injusta. Y esta es una primera percepción que hay que aclarar. Tenemos todo el derecho para defender constitucionalmente, no solamente desde una consideración de fe, sino constitucionalmente, jurídicamente, ante las instancias previstas en el Estado, entre otras cosas la Corte Constitucional, la legitimidad de las tesis que nosotros defendemos, que además no han sido del todo extrañas tampoco a la Corte Constitucional. Nosotros no estamos defendiendo una postura injusta, ni tampoco una postura inconstitucional. No nos pueden hacer pensar que aquellos que de una u otra forma nos hemos dedicado la vida a estudiar, ya no logramos entender el derecho porque profesamos unas concepciones religiosas. Tenemos el derecho legítimo a defender la vida porque además nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida de manera inviolable, pero por otro lado, también reconoce el derecho de libertad religiosa y en ese sentido, mal haríamos en ocultar y en callar argumentos que de una u otra forma también permiten defender la vida humana. Segundo punto que quisiera comentar de lo que ha dicho Jesús. Por supuesto. En la sentencia del año 2006, que de alguna forma cita el fallo de los Estados Unidos de Roe versus Wade, se plantea el siguiente argumento en síntesis, para que ustedes adviertan el desequilibrio. Dice, el tema del aborto tiene que ver con el no nacido y tiene que ver con la mujer embarazada. Pero, ¿cómo ponderamos estos sujetos y estos derechos? Hoy en día está muy en boga toda la tesis del llamado conflictivismo de derechos. ¿Qué significa ello? Si hay dos derechos enfrentados, uno tiene que primar sobre otro, cuando en principio lo que se debe plantear es que la armonización de los derechos deben ser armonizados, porque ¿qué es el derecho? El derecho no es nada distinto que aquellos bienes esenciales para nuestro desarrollo personal y social. El derecho hace referencia
a bienes constitutivos del ser humano que le permiten vivir conforme a su dignidad, pero también vivir en el ámbito de la vida social. El derecho no es una invención extraña al ser humano. El derecho es una realidad de carácter ontológica que está en alguna medida explicada desde la antropología y de la interrelación. Pues bien, a partir de un presupuesto de desequilibrio, tengo que generar el desequilibrio. Tengo que plantear que hay una desigualdad para optar por uno u otro. Entonces, la sentencia que dice, equivocadamente dice, el no nacido es cierto que tiene una vida que debe ser susceptible de ser protegida, pero esa protección no constituye propiamente derecho a la vida, sino un valor. Protejo el valor de la vida, pero no protejo el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque dice la Corte, el concebido pero no nacido no es persona, no es sujeto de derechos y por lo tanto lo que yo estoy protegiendo no es el derecho como tal, sino el valor de la vida. Entonces, fíjense ustedes que ya no hay relación de equilibrio o de armonía, porque la mujer es persona, es sujeto titular de derechos, mientras el concebido pero no nacido está en una situación de desigualdad porque no tiene el derecho a la vida, sino tiene simplemente el valor de la vida que puede ser protegido, pero no en igual forma que el derecho. Esto lleva a que la sentencia le dé una prevalencia a los derechos de la mujer, pero no es que niegue los derechos del no nacido, es que no los acepta, porque simplemente lo que considera es que debe proteger un valor, y el valor respecto del derecho no tiene la misma protección. En la sentencia del año 2018, la Corte va un poco más allá. No puedo hacer todo ese desarrollo jurisprudencial que ya les he dicho, que la Corte va llevando a incluso afirmar que se trata de un derecho fundamental, el derecho fundamental al aborto. Eso nunca se dijo en el año 2006, pero la Corte lo ha ido aumentando y lo ha ido ampliando. Pues bien, el argumento que se utilizó en la sentencia del año 2018 va un poco más allá, porque utiliza incluso, aquí en esto hay un manejo que de una u otra forma no es ajeno a los movimientos, eso ya lo ha comentado Jesús, a los movimientos políticos de las ideologías que se están defendiendo a nivel internacional. Y el sistema interamericano de derechos humanos pues también ha defendido de una manera parcializada todo este tema del aborto y ha interpretado, a mi juicio indebidamente, incluso malinterpretando, para no decir falsear, pero malinterpretar la Convención Americana, específicamente lo que hace referencia a que la vida inicia desde el momento de la concepción. Esa convención tiene un artículo especialmente importante, que además corresponde a la tradición jurídica latinoamericana. En Latinoamérica existe una especial referencia y protección al concebido pero no nacido. El Código Civil chileno, del cual nosotros nos inspiramos, reconoce de una manera novedosa para las codificaciones civilistas de América Latina que persona es todo ser humano, cualquiera que sea su estirpe, su condición. Es decir, hace una sinonimia entre ser humano y persona. En igual forma, la Convención, siguiendo la tradición jurídica latinoamericana, en su artículo primero manifiesta lo siguiente: para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Aquí no hay distinción de si es nacido o no nacido, no, es todo ser humano. Pues bien, la Comisión y la Corte Interamericana han reinterpretado también la Convención
para manifestar que por un lado la concepción no es lo que nosotros entendemos por concepción, sino que la concepción hace referencia a la anidación del óvulo fecundado y que por lo tanto hay una etapa en la cual, desde el momento de la fecundación hasta que se da la anidación, en que estamos en presencia de un ser humano, pero no de una persona. Entonces, le niega la condición de persona al concebido pero no nacido. Negada la concepción de persona al concebido pero no nacido, desde un punto de vista no solamente civil, sino constitucional, ¿a qué conclusión se llega? Pues tengo que proteger a quien es persona y a quien es titular de derechos. Así es. Y la novedad que se plantea en esta nueva demanda, que en alguna forma ya está presente en las otras decisiones de la Corte Constitucional, hace referencia a que se utiliza específicamente la referencia a los derechos, a los llamados derechos sexuales y reproductivos. Y específicamente se menciona, por un lado, la ley 1257 del año 2008, que es la de la violencia contra la mujer, y otra ley sobre el tema de la violencia sexual en el ámbito del conflicto armado, que utiliza la expresión derechos sexuales y reproductivos. Pues bien, a nivel internacional no existe ningún tratado internacional, no existe ninguna convención que reconozca el aborto como un derecho fundamental. Sin embargo, ha habido interpretaciones que han expresado que como parte de esos derechos, como parte de la salud sexual y reproductiva de la mujer, se da el derecho a decidir libremente. Digamos que eso está como en las penumbras de esas decisiones de los comités de derechos humanos, y se utilizan algunas referencias al Comité de los Derechos Humanos de la Convención contra la Mujer, que se llama CEDAW. Y ese comité ha interpretado que entre los derechos sexuales y reproductivos, y esta ha sido una bandera de Naciones Unidas, que de una forma u otra forma ha sido también promovida por diversos gobiernos para tratar de implantar la ideología de género, pero también la ideología, como lo ha señalado Jesús, de una cultura de la muerte, donde lo que se está negando es la humanidad de un ser humano. Si los derechos humanos tienen como fundamento que todo ser humano lo tiene, el entrar a desconocer que hay humanidad en un ser humano nos lleva además a una contradicción. A los animales les reconocemos su carácter de vivientes, y como vivientes hay toda una corriente jurídica que manifiesta que son titulares de derechos fundamentales. Pues bien, los animales son titulares de derechos fundamentales, y no solamente los animales, los ríos. Hay sentencias de la Corte Constitucional, sí, claro. Los tribunales, el Consejo de Estado ha reconocido derechos fundamentales en los ríos. Pues bien, los ríos son expresión de vida, pero es que el río no es una persona, no es un ser humano. Entonces, aquí lo que estamos negando no es nada más ni nada menos que ¿quién es el ser humano? ¿Qué le corresponde al ser humano? ¿Qué le corresponde como derechos? Los derechos, lo decía, suponen una antropología, suponen una concepción a través del cual el derecho es para la persona y por la persona. Negarle a un ser humano la condición de viviente humano y por tanto derechos fundamentales es negar que los seres humanos seamos iguales, y es determinar que unos sobre otros decidimos quién vive o quién muere. Eso es un totalitarismo. Eso es negar no solamente nuestras creencias religiosas, también nuestras creencias religiosas, pero también negar toda consideración respecto de lo que significa la conciencia jurídica de lo que es derecho,
de lo que significa el ser humano, de lo que significa la dignidad. Y así, de una u otra forma, estamos estructurando un derecho de exclusión. Estamos estructurando que unos decidan sobre otros. Ya son los concebidos pero no nacidos, pero también son los enfermos terminales, pero también entre nosotros se ha llegado a defender la tesis de que los niños, incluso menores de edad y menores de 12 años, pueden decidir si deciden o no vivir si se encuentran en una situación terminal a través de la llamada eutanasia infantil. Es decir, estamos en una sociedad esquizofrénica que ha terminado por negar al ser humano, ha terminado por negar no la concepción que tiene Ricardo Arias, ni Jesús Magaña, ni Ilva Hoyos sobre la vida, no la concepción que tenemos sobre el derecho, sino negarnos la condición de seres humanos. Muchas gracias. Que nos tiene que hacer llevar a pensar cuál es la sociedad del presente y del futuro que estamos consiguiendo. ¿Hasta qué punto esa es la reflexión. Estamos planteando, no, aquí no estamos planteando privilegios de religión, pero yo como católica tengo el derecho a defender mi concepción religiosa, pero también a defender mi concepción centrada en el humanismo, sentada en la dignidad humana. El artículo 1 de la Constitución colombiana establece que Colombia es un Estado democrático, social, de derecho, y después viene una coma y dice, fundada en el respeto de la dignidad humana. Pues bien, el respeto de la dignidad humana nos lleva a admitir que donde hay un ser humano tenemos que reconocer que hay vida y que debe ser protegida. Miren qué belleza. Incluso, queridos amigos, cómo extraño en mis años de senador, cuando una sesión ordinaria la podíamos transformar en sesión permanente. Hoy es de esos días en que un programa de estos lo debíamos declarar también un programa permanente, o sea, que lo podamos extender en su tiempo. Pero lamentablemente nuestra hora de la familia ha concluido. Imagínate, entonces... Ricardo. No, imagínate, y además con tantas preguntas, ustedes oyeron un diálogo tan lleno, tan exquisito, tan profundo además, y lleno del mejor conocimiento. Querido Jesús Magaña, doctora Ilva Miriam Hoyos, en nombre de la hora de la familia, nuestra gratitud eterna. Que Dios los bendiga y gracias por ser defensores de la familia. Defendiendo la familia. Claro, defensores de la vida, de la familia y de la sociedad. Mil gracias, Jesús, mil gracias. A todos, muchas gracias. Feliz noche y hasta otra oportunidad. Gracias, muy amables a ustedes. Queridos amigos, muchísimas gracias. Ustedes oyeron tanta profundidad, tanto conocimiento. Yo estoy feliz con este programa. Creo que este es de esos programas que merece una repetición por las enseñanzas, por la profundidad, por el conocimiento, por la dimensión y sobre todo por las conclusiones aquellas que nos llevan siempre a pensar, tenemos que ser unos ciudadanos que defendemos la vida, la familia y la sociedad. Y punto. Muy buenas noches a todos. Me pregunta Enrique que cuál mi opinión ahora que se pretende que se permita el aborto en Colombia. Ay, apreciado amigo, aquí sí le diría que vamos por partes y permítame segmentarle su pregunta para poderla contestar. Es cierto que la Corte Constitucional ha aceptado días atrás estudiar una demanda para que el aborto no sea un delito cualquiera, sea su tiempo o su razón. Y el solo pensarlo es grave, o mejor, muy grave, quiero decir. Pero si de gravedad se trata, la postura expresada por el magistrado a cargo, cuando expresa, atención, que los argumentos de los demandantes, dice él, le logran generar una duda de constitucionalidad razonable en relación con los cargos presentados en la demanda por su presunta vulneración de al menos 13 artículos de la Constitución,
a causa de la criminalización del aborto. Y para mí eso, apreciado Enrique, más que una duda en él, es una sentencia anticipada, donde, y se lo confieso, quisiera en mi deducción estar plenamente equivocado. Y lo más grave también es que todo se va a dar en muy poco tiempo, casi que en cuestión de días, pocos meses quizás, y el solo pensarlo me llena de horror. Ay, mi querido y apreciado amigo, cuánto duele observar una sociedad anestesiada que de manera fría permite que estos hechos se aprueben a sabiendas del grave daño que este terrible mal aprobado nos va a causar. Nosotros vemos de lejos, somos indiferentes y casi que le diría que no nos conmueve nada a sabiendas de las altas cifras que del aborto se desprenden y que significan solamente ruina para una sociedad. Es que miremos las consecuencias, recuerde lo de la causa y los efectos, miremos los efectos. Ya en Colombia hoy estamos pasando de 2.9 hijos a 2.1 hijos por mujer. ¿Y sabe esto qué quiere decir? Que la llamada fecundidad de reemplazo se va a detener. Nuestra población dejará de crecer. El 75% de las mujeres, por ejemplo, que viven hoy en áreas urbanas, desean todos los días tener familias más pequeñas. Bogotá, por ejemplo, es la ciudad con mayor tasa de abortos en Colombia. Enrique, nadie habla en Colombia de natalidad, nadie habla de demografía, de tener hijos, de poblar el territorio. ¿Y me permite otro ejemplo? El Chocó. El Chocó, por ejemplo, es uno de los departamentos más extensos de Colombia, pero también uno de los más desocupados, le confieso. 10 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿No es eso increíble? Ese querido departamento, Enrique, para que situemos las cifras y la dimensión, tiene 45.000 kilómetros cuadrados y quiere remediar sus males viviendo en solitario. 10 habitantes por kilómetro cuadrado. No. Yo no entiendo el lamento ni la queja del chocuano, porque nunca se propone solucionar sus males. Y esa solución de sus males comienza en el poblar del territorio y en el llenar de sus espacios. Que nuestras mujeres tengan hijos, que poblemos aquel departamento y toda Colombia, que volvamos a hablar precisamente de índices poblacionales, que volvamos a hablar de densidades habitacionales, que volvamos a hablar de poblar todo lo que Dios nos dio como territorio y como nación. Ay, Enrique, tanto por hacer, pero ahora pues debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad. Y recuerde, si alguien lo oye hablando de estos nuevos temas o nuevos caminos, seguro le dirán que mucho aún nos falta o que me falta. Tranquilo, solo dígale que lo sabemos, que no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba mi saludo cordial, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM o en YouTube o en Facebook. No es sino Ricardo Arias Mora y allí seguramente me va a encontrar. Reciba mi saludo cordial, un buen descanso y un buen día por llegar. Gracias por acompañarnos en la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación.